Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos ustedes. Hoy en este bonito día de reposo que el Eterno nos ha regalado. Les deseamos saludos a todos ustedes, deseando que se encuentre bien en compañía de todos sus seres queridos. Escudriñando y leyendo la Torah, leyendo la palabra del Todopoderoso. La Torah es instrucción, así que todo lo que usted lea de la Escritura le servirá como Torah, como instrucción, para que, número uno, sepamos la voluntad del Padre. Número dos, sepamos lo que tenemos que hacer para no caer en pecado. Y número tres, tener nuestra casa en orden, enseñar a nuestros hijos y estar nosotros apartados de todo lo que compone la mundanidad o el mundo como tal, a como se encuentra hoy en día. Así que como siempre, pues hoy vamos a traer el estudio. Es un estudio, yo llamo muy bueno porque este estudio para aquellas personas que toda su vida han aprendido de ciertas formas en la interpretación que se le da a la escritura, no lo que dice en sí, sino como se le malinterpreta o se le interpreta, pues tienen muchas dudas y en muchos de estos pasajes vamos a poner ahí más que nada a uno de los Shaliachim, apóstoles, que fue enviado a los Goyins, a los gentiles, a las naciones. En sí, pues en aquellos tiempos vemos que nada más estuvo las prédicas en lo que fue Israel, hacia el norte de Israel, hacia Roma y todos esos lugares, Italia, por ejemplo. Pero pues gracias a que se expandió en un principio las buenas nuevas de salvación, pues llegó a nosotros y a hoy nosotros pues nos toca compartir. Pero el contexto de este estudio sería entender las palabras de Rab Shaul, de Pablo de Tarso, entender lo que Pablo de Tarso en sí enseñó y en sí fue el propósito que él tuvo para con los primeros creyentes en el Ponto de Galacia, en Israel, en los creyentes fuera de Israel, los goínes en Roma, los personajes en Corinto, en Filipos, en todos los lugares donde llegó las buenas nuevas de salvación, y que ellos no estaban acostumbrados a llevar una vida conforme a la Torá. Bueno, pues esto sería vamos a decir así, sería el estatus de muchas de las personas que hoy se encuentran no en Israel, y aunque fuera en Israel, si no se criaron en un contexto religioso judío, o mesiánico, si lo quiere ver así, mesiánico o israelita o nazareno. Y cuando me refiero a nazareno, no me refiero a un nazareno de los que no enseñan o viven conforme a la Torah. No me refiero a eso, no me refiero a aquellas personas que son guardadores de la Torah. Si tú no te criaste en estas cosas, pues tú probablemente a través de la religión tradicional has aprendido acerca del Mesías, acerca del Padre envió al Hijo, el Hijo vino a nosotros, tuvo discípulos, tuvo madre aquí en la tierra, hermanos, y todo eso aprendiste y a lo mejor pues todavía no lo has aprendido. Bueno, las enseñanzas que se dan cuando uno comienza a escuchar de estas cosas, pues son las enseñanzas que nosotros hemos llevado en nuestra mente, probablemente en nuestro corazón, si usted fue una persona pegada a la religión, pero si no, pues ahora sí que de oídas nada más. Pero fue en un sentido religioso conforme lo propone la religión tradicional. Y con estas mentalidades, pues creció la persona, con estas mentalidades hemos ido creciendo y enseñando probablemente pues lo que aprendimos porque no hemos dado tiempo de leer la escritura. Yo he dicho una cosa y repito que la Biblia no fue hecha en sí para un entendimiento de nosotros en un contexto judío, sino que fue hecho para los judíos y nos ha llegado a nosotros. ¿Por qué? Porque solamente una persona que vive en un territorio entenderá el contexto de las palabras de cada enviado o del propio Mesías. Si la persona no entiende o no conoce el contexto tradicional de el lugar
donde sucedieron los hechos, nunca entenderíamos qué cosa significa, por ejemplo, las bodas de Canaán. Nunca entenderíamos nosotros qué significa el pórtico de Salomón. Nunca entenderíamos nosotros qué significa que el Mesías tenía que ser el Pesaj. Nunca entenderíamos nosotros qué significa, por qué los yehudíes andaban apurados que colgaran a el Mesías en el madero. Nunca entenderíamos eso, cuál era el apuro, cuál era el problema. No entenderíamos estas cosas si no entendemos el contexto religioso de nuestro maestro y de los demás a su alrededor. Así que todo fue escrito para ellos, para que ellos entendieran, no a nosotros en su totalidad, porque no entendemos el contexto, pero sí para nosotros, para que nosotros aprendamos de ello. Fue escrito a ellos para que ellos aprendieran. Y después nos llega a nosotros las palabras de Pablo, las palabras del Mesías y de todos los demás apóstoles. Entonces, pues claramente al nosotros no entender un contexto bíblico, un contexto israelita, pues no entendemos las palabras, y la persona que no conoce el contexto tiende a torcer las palabras acomodándola a nuestro contexto en el otro lado del oriente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la persona cuando lee las palabras de Rav Shaul, en este caso las que vamos a dar, pues tiende a torcer las escrituras. Y para eso pues vamos a dar muchos ejemplos. Más que nada exponiendo nosotros a Pablo de Tarso, a Rav Shaul, ya que él es uno de los cuales la religión tradicional ha torcido sus palabras por no entender el contexto religioso y el contexto bíblico. Vamos a comenzar entonces nosotros, como siempre lo hacemos, con las oraciones que nos enseña nuestro maestro Yeshua el Mashiach. Cuando los discípulos le dicen a él, enséñanos a orar, él dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Y damos las bendiciones que se dan en las sinagogas cuando están a punto de entrar en el mensaje, que dice, Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Lolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lenud toratot, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Bendito el Eterno que da la Torah para que nosotros podamos entender y conocer su santa voluntad. Entonces, vamos a leer un texto que vamos a poner como referencia para que entendamos el contexto del cual estaremos hablando, y en el transcurso de la lectura vamos a entender lo que Pablo quiso decir en Romanos 7, versículo 12, donde pues al momento de que nosotros vamos con la religión tradicional no nos pueden contestar ciertas preguntas. Por ejemplo, Romanos 7:12, Romanillín nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, cuando nosotros crecemos en una comunidad religiosa y se nos enseña lo contrario de estas palabras, pues estas palabras vienen a nosotros como a contradecir, vienen como a contradecir nuestras enseñanzas de las cuales ya hemos aprendido en el lugar que nosotros nos encontramos. Entonces, para comenzar con nuestro estudio, vamos a poner unas cosas en su contexto religioso. Estamos hablando acerca de Pablo y la ley, o Pablo y la Torah. Y en ello también se explica la gracia. Como muchos sabemos, se dice, como se conoce hoy en día, y como se conoce
desde el año 300 hacia adelante, 325 más o menos, cuando Constantino optó por poner a la religión cristiana como una religión universal. Se dice siempre que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo, como se conoce hoy en día. Como se conoce hoy en día. ¿Por qué decimos como se conoce hoy en día? Porque cuando nosotros leemos el libro de Moisés, el libro de los Hechos, vemos nosotros que se le nombra la secta del camino. Se le llama los del camino o los nazarenos, no como tal. No se conocía este nombre como tal. Esto vino a acontecer ya después, cuando se romanizó la palabra ungido. Cuando se romanizó la palabra ungido y se tradujo a su idioma, entonces ya viene a ser como cristianismo, como cristiano, que es la palabra ungido, Christus. Entonces vino a pasar de Meshihim, mesiánico, o Nesratim, nazareno, a el nombre de cristiano. Ahora sí, eso es como se conoce hoy en día. ¿Es eso correcto o no es eso correcto? Pues vamos a dejar que la Escritura nos hable a través de todas las cosas, de cómo hoy lo interpretan a Pablo, cómo hoy se conoce él entre los demás o entre las religiones como el libertador. E incluso la carta de Gálatas se conoce como la libertadora, el rollo libertador de la ley de Dios. Pues vamos con la propia Escritura a entender si Pablo en sí o no fue lo que él nos dijo o nos quiso decir a todos los religiosos. Entonces, pues Pablo enseñó el cristianismo, por decir así, como se conoce hoy en día. Pues por supuesto que no. Pues por supuesto que no. Eso no es correcto, porque la Escritura no nos va a ir explicando. Entonces, aunque Pablo sí contribuyó mucho que aprendiéramos nosotros, pero no teológicamente como se conoce hoy la religión tradicional. Él sí fue y predicó, sí, él fue y presentó lo que hoy mal llamado se conoce como cristianismo, pero no como tal doctrina. Él incluyó 13 de los 27 libros del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado. Y la razón principal por la que algunos dicen o alegan que Pablo comenzó una nueva religión, ajena y alejada o divorciada o separada de la mal llamada ley o la Torá, es una idea equivocada, más cuando lo presentan como un hereje o como una persona en contra de las leyes del Padre, del mismo Dios Padre. Y le incluyen a él el rechazo a la Torá y a los profetas, más que nada a lo que se conoce hoy como los 10 mandamientos y los profetas. Entonces basan las palabras de Pablo como enseñanza en la gracia, pero divorciada de la ley. Entonces, no es de sorprenderse que a Rab Shaul, en estos tiempos que estamos 2000 años, para ser exactos, porque se dice que el Mesías predicó a sus 30 y tantos años, más andamos por ahí entre los 2000 años, que estamos separados desde que Yeshua vino a la tierra. Pues se imaginan, si ya en los tiempos de Pablo se le acusaba de que él enseñaba en contra de la ley de Dios, en contra de la Torá y en contra de los profetas, imagínense qué tanto de lejos estamos ahorita de lo que es la verdadera enseñanza de Rab Shaul. Entonces, para ver unos ejemplos, veamos el libro de Moisés o Hechos, capítulo 21, versículo 21. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, ya acusando a Pablo de que él enseña en contra de la ley de Dios. Pero se les ha informado en cuanto a ti,
que enseñas a todos los judíos que están entre los goyins, entre los gentiles, a apostatar de Moshe Rabenu, de Moisés, o sea, de la Torah, diciendo que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Bueno, dice el versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. El voto, pues, conocemos ya que el voto es un voto nazareno que viene desde la Torá, y que Pablo aquí, pues, en contradicción de lo que se le acusa, va a ser todo lo contrario. Es mostrar en su persona que sí él vive correcto y exactamente conforme a la Torá del Padre. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. ¿Qué se les informó acerca de Pablo? Que él estaba desordenadamente en contra de la Torá, en contra de la Brit Milá, que es la circuncisión, y en contra de las enseñanzas de los ancianos. Entonces, dice, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Recuerda que ya aquí termina guardando la Torá. Prueba que tú andas ordenadamente. Bueno, entonces, ¿a qué se debe la diferencia de entendimiento en lo que es la ley, la gracia y las palabras de Pablo? ¿Y por qué se han mal entendido? Hasta ahorita hemos visto que Pablo anda correctamente conforme a la Torá. Y él negó, haciendo el voto nazareno, de que él anduviera enseñando en contra de la circuncisión y en contra de la Torá. Entonces, ¿cuáles textos se malinterpretan por no conocer el contexto de Pablo y el contexto religioso que opta en el tiempo que se escriben el libro de los Hechos por Lucas, y las palabras y a quién se los decía? Para eso entendamos entonces a quién se lo decía, por qué se lo decía y con qué forma o qué intención le decía las palabras, qué dijo antes que esto y qué dijo después de las palabras, que se le da la mala interpretación. Una de ellas, Romanos 3, versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, cuando la persona lee este texto aquí, agarra la ley y la tira por la ventana y dice, yo a ti no te necesito porque soy justificado por la fe y no por la ley. Pero si usted lee cuidadosamente, nos dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Ok? Quiere decir que aún van juntos. Pero sigamos más adelante. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos es otro de los textos que, pues, la persona que no conoce el libro de Romanos, vamos a decir como tal, el libro de los Romanos, que no conoce la ley, que no conoce la gracia, se le presentó hoy y pensó y le enseñaron más que nada cómo es que tiene que creer y no lee por sí mismo. Entonces, vemos aquí que si yo no tengo ningún conocimiento en la Escritura y leo estos textos rápidamente, ya mi creencia que he traído desde anterior, las cosas que me enseñaron toman sentido aquí porque me está diciendo, pero es que tú ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, para esto vamos a dar una poquita explicación porque vamos a seguir leyendo el texto que nos va diciendo su significado. Primeramente nos dice, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. Exacto. Y es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque la persona de Pablo explica a los romanos, de entre ellos muchos
muchos judíos, que la justificación para salvación viene por la fe, por el creer con fe. Y eso enfatiza con las palabras de Gálatas cuando Pablo les dice a ellos que Abraham fue justificado cuando él creyó con fe. Después, conforme a la Torá, fue obedeciendo conforme a la ley. Bueno, no quiero adelantarme, sino que vamos a ir leyendo poco a poco lo que nos está diciendo la Escritura. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Ahora, yo me pregunto si la persona que nunca creía en Dios, en Elohim, si nunca conocía de la Biblia, ¿en cuál ley, qué ley estaba sobre él o qué ley él estaba debajo cuando él no tenía la ley de Dios? Póngase usted a pensar. Cuando él no tenía la Torá, ¿cómo le vamos a decir a aquella persona, tú ya no estás bajo la Torá? No tiene sentido, porque la persona no conoce de la Torá, no conoce de las leyes divinas, no conoce nada, pero sí estaba bajo la ley. Pero ¿qué ley estaría entonces viviendo este ser humano? Estaría viviendo y siendo esclavo bajo la ley de el pecado, porque él no conocía la ley de Dios. Si usted literalmente usa la lógica, entendería que no está hablando aquí de la Torá de Dios. No está hablando de lo que se nos ha enseñado, sino que les está diciendo, ya no estás, ya el pecado te dice en el mero texto, 14, Romanos 6, 14, porque el pecado ya no se va a enseñorear de ti, pues ya no estás bajo su ley, sino bajo la gracia de aquel que te rescató de ella, de aquella ley que llevabas, que es la ley del pecado, y a hoy ya vives bajo otra ley, que es la ley de la gracia. Pero vamos a seguir. Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mashiach. Otra vez, ¿a qué ley? A la cual tú estabas sujeto, y no es la ley de Dios, porque tú no la conocías. Era esa ley que te llevaba cautivo a la muerte, que es la ley del pecado. Nótese que en Romanos se mencionan como 7 diferentes leyes. Y para eso usted tiene que hacer separación. El problema fue que cuando se traduce la carta a los romanos, todo lo que dice ley no es en sí en su originalidad. Porque parte de esto se refiere a la Torá, a la ley de los ancianos, a la ley del pecado, a la ley de la gracia, a la ley del Mashiach. Todas estas cosas hay que aprender a separarlas para no caer en lo mismo que cayeron los antiguos que le dieron mala interpretación a la Escritura. Sigue diciendo, para que seáis de otro, dice, el que resucitó de los muertos. Entonces, no dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? A la del pecado, mediante el cuerpo del Mashiach, para que seáis de otro. Ya no estamos bajo esa ley del pecado, ya no somos de ellos, ya no sirvemos a eso. Ahora sirvemos a otro. ¿A quién? Del que resucitó de entre los muertos, a fin que llevemos fruto para con Dios. No estamos ya bajo esa ley de la cual Él nos ha rescatado, pero no de la Torá. Nos está diciendo del que nos llevaba a la muerte, de esa ley que estábamos nosotros, de aquello que se enseñoreaba de nosotros, que era el pecado. Gálatas 3, versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a el Mashiach. Ahora, aquí en Gálatas nos dice, ahora sí, hablando de la Torá. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La Torá nos lleva para presentarnos a el Mashiach, para llevarnos a el Cristo, en la versión Reina Valera 1960. A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque la persona que conocía la ley, pues quebrantó la ley. Y ese quebrantamiento lo hizo que necesitara de un mejor sacrificio. Y eso lo llevó a el Mashiach. Eso nos lleva a nosotros a el Mesías. A fin de que fuésemos justificados por la emunah, por la fe.
Pero venida la fe, ya no estáis bajo custodia de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Custodia. Ya no estás bajo acusación del mandamiento de la Torá. ¿Por qué? Porque en eso estabas tú un tiempo, la persona que conoce la Torá. Estabas en la culpabilidad del quebrantamiento del pecado. Y viene el enemigo y hace como hizo con Job, y apunta con él y dice, tú ya has caído en pecado porque has quebrantado el no matarás y mataste, el no robarás y has robado. Pero llegando el Mesías, nos quita esa culpabilidad y ahora nos presenta listos, dice, para fruto, para con el Padre, para que llevemos fruto para con Dios. Romanos 7, versículo 4. Entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mashiach Yeshua. Entonces, a primera vista, ¿por qué es difícil ver la razón por la cual algunos creen que estos versículos anulan la ley? Bueno, porque es fácil darle mi interpretación sin conocer las palabras de Pablo. Y para mí es más fácil decir, de acuerdo al divorcio de Constantino con la Torá, es más fácil decir, esto pertenece a los judíos y no a los que creen en el Mesías. Es fácil decir porque ya eso se nos ha inculcado mucho en nuestra mente. Leídos aislados, cuando no se conoce el contexto de estos textos, le dan la impresión de que la ley ya no es relevante para la religión tradicional. O sea, para los que enseñan hoy el día tradicionalmente. Sin embargo, todos estos versículos pertenecen a un contexto más abierto, más amplio, que el estudiante y el que enseña tiene que considerar para comprender lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa entonces si nosotros no le damos un significado correcto, como lo dice la Escritura, o no conocemos lo que está diciendo Pablo? Es por no entender y no estudiar y no conocer. Y entonces viene a ponerse enfrente el texto que dijo Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Aún Pedro conocía que había cosas difíciles de entender si tú no conoces el contexto del cual Pablo está hablando en sus cartas. Dice que los ignorantes e inestables tuercen, o en otras interpretaciones, indoctos, aquellos que no conocen, tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Así entonces, se le da mala interpretación, acusando desde a Yeshua y Pablo y los demás a que ya la persona está libre de obedecer los propios mandamientos de Dios. Entonces, se saca del lugar el verdadero significado y la persona está alejada a una cultura judía. Recuerda que los judíos no siempre han estado en Israel. Ellos estuvieron en la dispersión. Es ahora que empiezan a regresar. Nosotros, en mi persona, no nos criamos nosotros conociendo la Torá, ni los profetas, ni nada de eso. Pero poco a poco el Eterno ha puesto en nuestros corazones tener el hambre para ir aprendiendo acerca de nuestro pueblo, para ir aprendiendo acerca de nuestras raíces y también acerca de lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Entonces, con la mentalidad, conociendo el contexto hebreo israelita, pues podemos, ya conociendo la Torá, poner las cosas en su lugar. Veamos antes de hacer lo mismo nosotros que hicieron o que hacen muchos indoctos, hay que examinemos el contexto de los pasajes ya leídos, prestando atención especial a lo que vamos a leer a continuación. Romanos 3, versículo 31. Luego dice, poniendo atención a las mismas palabras de Pablo, no puede contradecirse en un libro
Todavía si leyeras muchos libros verías una contradicción. Hay que ver su contexto original. Pero vamos a presentar la misma carta a los romanos, las cuales ya se les dio el entendimiento que si no estamos bajo la ley, estamos ya bajo la gracia. Da el entendimiento que ya no estamos nosotros bajo sus enseñanzas de la palabra del Padre, que son los 10 mandamientos, o que ya no tenemos que obedecerlos. Entonces dice, luego por la fe invalidamos la Torá. Estas palabras tienen que resonar en nuestro interior, en nuestro corazón. Luego, por la fe, invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que la confirmamos. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que reconciliar otra vez. La palabra de Dios, que es la Torá, y la gracia por la cual vino a través de Yeshua, nuestro Mashiach, enviado por el Padre, obviamente. Entonces, nos está diciendo aquí, primero nos ha presentado algo que dijo, pero si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí se le da un malentendimiento, Pablo y la ley. Pero aquí nos enseña a nosotros, luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera. ¿Qué cosa entonces nos dicen? Lo contrario que se enseña en la religión tradicional, se nos dice que se confirma. Por la gracia confirmamos la Torá. Porque entonces, ¿cómo nosotros entenderíamos o diríamos que tendríamos el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad? Cuando en los profetas, en Jeremías y Ezequiel, se nos enseña a nosotros y nos dice que Él nos daría de su Espíritu para andar conforme a sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Entonces, hasta este punto, hemos visto que nada de lo que Pablo ha dicho hasta hoy, ya que hemos leído Romanos 3:31, nos enseña que verdaderamente él está hablando de una separación que tiene que tener el creyente de la gracia y el mandamiento del Padre. Sino que nos rectificó en Romanos 3:31 que tenemos que confirmar la Torá porque estamos bajo la gracia. Tenemos que confirmarla porque estamos en la fe. Romanos 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Ok. ¿Por qué nos está diciendo? Lo voy a leer otra vez, pero lo voy a leer en la versión israelita nazarena, la cual traduce, en muchas ocasiones, pues traduce la ley como tiene que ser. Una versión que fue puesta por nuestro maestro Joseph. Nos dice, Romanos 6:15, entonces, ¿qué? Versión israelita nazarena. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la protección de la gracia? De ninguna manera. Quiere decir entonces que la persona, no porque está bajo la gracia y ya no está bajo la condenación de la ley, porque ya el Mesías lo sacó de ahí, obviamente se supone que se quede allí, que no regrese para atrás, siga pecando porque ya no está bajo esa condenación. No, de ninguna manera nos está diciendo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque quien ha muerto a eso no puede revivirlo otra vez, no puede sacarlo otra vez para atrás. Romanos 7, versículos 7 al 12. Entonces, vamos a aprender acerca del mismo Rav Shaul, del mismo carta a los romanos. ¿Qué cosa pues entonces tenemos que entender? Que la ley es mala, como se nos ha presentado. Tenemos que entender entonces que la ley, si la obedecemos, estamos bajo maldición, cuando es todo lo contrario. La persona que es obediente, a la ley, es bendecido. La persona que es desobediente a la ley, pues es maldito. Para eso fue la ley. Entonces, vamos a ver entonces si la ley es mala o no, como nos lo presentan en muchos lugares religiosos. Recuerda el contexto que estamos hablando hoy, Pablo y la ley, Pablo y la Torá. Romanos 7, versículos 7 al 12 nos dice, ¿qué diremos entonces? Pregúntese usted mismo, a usted que le han presentado a Pablo un quebrantador de ley y un enseñador en contra de la ley. Pregúntese usted mismo, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Pregúntese usted.
De ninguna manera. Pablo mismo nos contesta, él se pregunta y él mismo se contesta. De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Recuerda, querido hermano, que sin la Torá tú no puedes definir el pecado. Y es un gran problema. Porque si tú no sabes lo que tienes que obedecer o no, estamos en un gran problema. Versículo 8. Pero el pecado que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, o sea, algo consciente que nos enseña a través del mandato que nos dice, no hagas esto, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la Torá el pecado está muerto. ¿Por qué estará muerto? Porque no puede revivir ese quebrantamiento, o no puede surgir ese pecado si no hay ley. Así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo. ¿Por qué? Porque estaba ignorante, no conocía, no sabía, no tenía culpabilidad, ni sabía que estaba quebrantando algo. No sabía. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y de allí es de donde la gracia viene a tomar en lugar. Viene a ponerse en lugar. ¿Por qué? Porque tú ya estabas muerto bajo los pecados, bajo esa ley del pecado, porque tú quebrantabas el mandamiento. Y la persona que no conocía el mandamiento estaba como quiera sujeto bajo la ley del pecado y bajo esclavitud del pecado, del cual el Mesías te saca para que tú ahora sirvas a otro. Sigue diciendo la Escritura. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. ¿Y por qué para vida? Porque este mandamiento nos protege de no caer bajo la condenación de la ley. Y esto me mantiene en vida. Pero al momento que está el mandamiento y me dice a mí, tú no harás esto, y yo sé que lo estoy haciendo, pues ese mandamiento me mató a mí porque yo estoy quebrantando el mandato divino. Para eso se nos da la Torá, los mandamientos. Versículo 11. Porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí, por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa, la Torá, ciertamente es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque el pecado viniendo a ser algo consciente, porque ahora que yo conozco el mandamiento, estoy consciente de que estoy fallando si estoy en el pecado. Y ese mandamiento que yo quebranté cuando se acercó el pecado me engañó. Y por medio de él se llevó en rigor el mandamiento que dice, mata a tal fulano. ¿Por qué? Porque es merecedor de muerte. Entonces, dice, porque el pecado viniendo a ser algo consciente, estoy consciente y pequé, quedé quebranté la Torá de Dios y ahora estoy bajo la ley del pecado. Para mí por el mandamiento, porque me dijo, no robes y yo maté. Me engañó porque me fui a robar y fui engañado y caí ahora bajo la condenación de la ley, de el mandamiento. Me engañó y por medio de él me mató. Porque dice, la persona que haga un delito como tal es merecedor de muerte. De manera que la ley entonces, ¿qué cosa nos da entonces a nosotros? Nos da un conocimiento y nos libra de caer en esa ley que te lleva sujeto a la ley del pecado para muerte. Entonces, si por medio de la Torá se nos da el conocimiento a nosotros para vida y para no pecar, pues claramente, en conclusión, Pablo de Tarso, Rab Shaul, concluye en el versículo 12 de Romanos 7. De manera que la Torá ciertamente es santa, porque me enseña, me da conciencia de que yo puedo vivir, o de que yo viva diferente a los quebrantadores de la Torá y esté por encima de la ley del pecado, obedeciendo la Torá
Y esta Torah me da el conocimiento de no caer bajo la ley del pecado y me lleve sujeto a la muerte eterna. Entonces, de manera que la Torah ciertamente es santa, porque me ayuda a no quebrantar lo que el Padre dijo, no quebrantarás. Y el mandamiento es santo, es kadosh, te lleva a santidad, justo y bueno, porque en él dice, no robarás y te mantendrás fuera de ser un ladrón y serás un hombre justo. Y es bueno porque no caerás a muerte, no te matarán a la cárcel o ser acusado. Por eso él concluye entonces, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Por consecuencia, es la Torá contraria a las promesas de Elohim. Otra cosa más aparte que tenemos que aprender. Por consecuencia, es la Torá contraria a las palabras de Elohim. De ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley capaz de conferir vida, entonces la justicia sería por la ley. La justicia sería por ser una persona que se jacta en vivir 100% conforme a la Torá, sería salvo. Pero la ley no se dio para salvación. La ley define el pecado, la ley te trae bendición y la ley te trae maldición. ¿De qué modo estos versículos, así como el contexto, como en todo, nos ayudan a comprender mejor lo que Pablo dice acerca de la ley? Para los que no entiendan la justificación por la fe, Pablo aparece contradecirse en algunos textos si no leemos y no entendemos su contexto. Afirma que la religión tradicional no está bajo la ley, o sea que no está por observar la ley o aún bajo la ley. Y no, después de eso, que el mismo creyente está obligado a guardar la Torá, cuando nos está diciendo que ya no está sujeto a ello, estar bajo la Torá. No hay problema cuando recordamos que Elohim demanda justicia de aquellos que afirman estar en relación con él. La norma de justicia es la Torá. La Torá se conoce como la justicia, como la verdad, como la luz. Si tú no vives conforme a la justicia, pues no puedes agradar al Padre. Pero Él nos dice que nosotros tenemos que enseñar la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Es su Torá. Pablo no estaría exponiendo y diciendo, tú estás bajo la gracia, pero excluyes la justicia. Es una contradicción y sería algo en contra de la propia voluntad del Padre Eterno. Pero cuando las personas se miden con la Torá, no alcanzan esa norma. ¿Por qué? Bueno, si la persona creyera que la Torá te da salvación, estaría en un error. ¿Por qué? Porque la salvación no viene por la Torá. Pero la justicia viene porque tú vivas conforme a la Torá. Para que tú seas una persona justa, tienes que vivir conforme a la Torá. Entonces, por lo tanto, cuando la persona que se cree ser salvo por la pura ley, sin necesidad de un Mesías, se pone en paralelo con la Torá le condena por no guardar 100% lo que en ella dice. Entonces, cuando se mide en ese nivel con la Torá, no alcanza esa norma y por lo tanto la ley le condena. Si la ley fuera el medio de salvación, o la Torá, digo la ley para que se entienda, si la Torá fuera el medio de salvación, entonces ninguno tendría esperanza de vida eterna, porque todo el mundo en un momento se sale del mandamiento. La esperanza del creyente no está en la Torá, sino en Yeshua. Pero entendiendo que eso no te hace separación, la Torá y Yeshua va unido. No puede ir ni una cosa ni la otra. Porque ¿de qué te vino a salvar él entonces? Sino de la condenación de la ley del pecado, de la condenación de la Torá y de ser el quebrantador de la Torá. Pero ahora que eres salvo en Yeshua, tienes que vivir conforme a la Torá.
La esperanza del creyente no está entonces en la Torá, sino en Yeshua, quien no solamente guardó la Torá, sino también permite que los creyentes compartan su justicia gracias a el poder de Dios Padre que hace efecto o que actúa en todo el creyente a través de su Espíritu Santo o su Ruach HaKodesh. Romanos 8, versículos 3 y 4 aplica a aquella persona que se convirtió a Yeshua, pero ahora vive conforme, ahora sí tiene que vivir conforme a la Torá, conforme a los mandamientos. Romanos 8, 3, 4. Comenzamos desde el versículo 1. Así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yeshua, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yeshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte, de lo que se traduce en la versión a Reina Valera, de la ley del pecado y de la muerte. Es la versión israelita nazarena traduce del régimen, del dominio, de la sujetación. Versículo 3. Porque Elohim hizo lo que no podía hacer la Torá, por no tener poder sobre la naturaleza carnal, envió a su propio Hijo, con una naturaleza semejante a la nuestra, pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justicia o con la justa exigencia de la Torá, o sea, para ya no ser quebradores de la Torá. Pero si se enseña que la Torá no está vigente, ¿cómo podrías tú saber lo que estás quebrantando? Ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Y ya acabamos de leer que Pablo dijo que la Torá es buena y es justa y es santa. El creyente puede ahora, guiado por el Ruach, observar la Torá de Elohim con libertad de conciencia, porque el Mashiach quitó la condenación de la ley que lo condenaba antes de aceptar el sacrificio de Yeshua. Recuerda que esto no toma en lugar después, es antes que tú ya estabas sujeto para muerte. La gracia vino a ti y te rescata de esa muerte eterna por creer en Yeshua, nuestro Mashiach. Romanos 7, versículo 25. Gracias a Elohim que cuento con Yeshua el Mashiach, nuestro maestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la Torá del Padre. Con nuestra mente tiene que estar en la Torá del Padre y servir con nuestra mente a la Torá del Padre. Por eso dice el Shema, los pondrás como frontales en tu frente, en tus manos, y siempre lo repetirás todos los días. ¿Cuáles? Los mandamientos. Entonces, así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torá del Eterno, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado, porque es el pleito entre el espíritu y la carne. El cuerpo va en contradicción del espíritu. Y el cuerpo está sujeto a lo que vino, a la tierra, a ser polvo otra vez, porque de ahí vino. Pero la Torá nos evita por el mandamiento a obedecer el cuerpo del ser humano o el pecado como tal. Romanos 8, versículo 2. Porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yeshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. La gracia del Mesías nos libera, no nos libera, la gracia del Mesías nos libera a nosotros de la condenación. Y la gracia del Mesías no nos libera a nosotros del compromiso de obedecer la Torá, sino que más bien nos impulsa o nos lleva a obedecer la ley, la Torá del Todopoderoso. Entonces, no porque digas estoy bajo la gracia te ha libertado de obedecer la Torá, sino es todo lo contrario. Te tiene que llevar a saber la Torá para no caer en pecado otra vez. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo mismo, si la persona cuando enseña tomara en cuenta
las palabras de Rab Shaul, tomara en cuenta las palabras, entendería entonces el propósito de la letra en la carta a los romanos y el mensaje que él quiso dar a través de la ley y la gracia y la ley del pecado. No dice, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto hay que cuestionarse uno mismo. Que la persona cuando se enseña que estoy bajo la gracia, de ahí no ocupo la ley, vamos a tener un gran problema con las palabras de Pablo si las interpreta usted en el contexto histórico y en el contexto que él quiso hablar las palabras. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto a el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si el Mesías te sacó del hoyo donde estabas, ¿cómo vas a seguir aún viviendo en ese hoyo cuando él ya te sacó de ahí? Es lo que Pablo te está diciendo para que lo entiendas más literalmente. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado, ¿ok? Aquí ya nos está definiendo lo que nos dijo al principio. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Nos está diciendo al último, sea el pecado, o sea, si ya no estamos bajo la ley del pecado, bajo ese régimen del pecado, pecaremos porque ya no estamos allí. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quienes obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Otra vez la Torá, para la justicia. Entonces, Pablo vivía conforme a la Torá en conclusión y vivía obedeciéndola. En contradicción de lo que se le acusa, como ya hemos leído al principio, como se le malinterpreta y como aún se le sigue acusando en estos tiempos, torciendo sus propias palabras. Entendemos después de esto que él mismo nos está diciendo que tenemos como responsabilidad obedecer la Torá, porque ya estamos bajo la gracia del Padre a través de su amado Hijo Yeshua. No obstante, Él nos dice aún, libro de los Hechos capítulo 24, versículo 13, tampoco pueden ellos comprobarle a usted las cosas de las cuales ahora me acusan, como lo hacen en estos tiempos también. Sin embargo, nadie le comprobaba, ni nadie le puede comprobar hoy que él predicaba en contra de la ley. Dice, sin embargo, Hechos 24:14, le confieso esto, que sirvo a Elohim de mis padres conforme a el camino que ellos llaman secta. O sea, recuerda que al principio no eran cristianos, sino que se le llamaba los del camino. Y él mismo dice, conforme a esta que ellos llaman secta, sirvo a Elohim, sirvo a nuestro Padre, andando en esta secta que ellos le llaman herejía, que ellos le llaman secta, que es la secta del camino. ¿Y en qué concluye Pablo su conversación? Dijo, enseñando en contra de la ley. No, dijo, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Entonces, Rab Shaul o Pablo de Tarso concluye que él nunca enseñó tal cosa de que la ley está divorciada de la gracia. No enseñó que la persona que es salva tiene que vivir conforme a lo que supuestamente se conoce en religiosidad, gracia, que la gracia es lo que te salvó al principio y de ahí te sacó por gracia, no por tu mérito, porque ni siquiera conocía la Torá. Pablo enseñó que porque ya tú estás bajo la misericordia de Dios, ahora tienes que ir aprendiendo lo que es el mandamiento para que no te mate el pecado, para que vivas conforme a la voluntad del Padre, conforme a la justicia, obedeciendo, como él lo dijo, obedeciendo y creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. De lo contrario, entonces, ¿por qué
si obedecer la Torá fuera malo, ¿por qué vino a nuestro pueblo Israel semejante castigo, el cual lo dispersaron por todo el mundo entero? Póngase usted a pensar, ¿qué nos va a enseñar Yeshua cuando regrese? La justicia. ¿Qué enseñarán a las naciones que no conocen la Torá? La Torá y la justicia, para que todos aprendan de igual manera la Torá y sepan qué significa reino teocrático. ¿Qué quiere decir reino teocrático? Un reino que es gobernado conforme a la voluntad divina, conforme al Padre y no por concepto de ser humano. Una ley de verdad, una ley de santidad, una ley justa, una ley santa y una ley espiritual. Esto es lo que abarca toda la Torá. En conclusión, entonces, Pablo jamás dijo nada en contra de la Torá, nunca enseñó conforme lo que lo acusan antes y hoy, que tú no tienes que obedecer la Torá, sino todo lo contrario, que porque ya tú eres salvo y estás bajo la gracia, tienes que tener el Espíritu Santo. Y cumpliendo lo que dice el profeta Ezequiel y Jeremías, ese soplo divino, ese Ruach HaKodesh, ese poder de Dios en el libro de los Hechos, te ayuda para que tú puedas someterte a Dios, obedecer el mandamiento y no caer de vuelta otra vez bajo la ley del pecado. Así que con esto pues concluimos. Que el Eterno bendiga a todos ustedes, que la pasen bien en este bonito Shabbat. Shabbat Shalom.